Hola, buenas tardes y bienvenidos a la sesión número 1 sobre el máster en SATE. Para quienes no le conozcáis, soy el presentador es Gonzalo Díaz, jefe de actividad envolvente. Y bueno, comentaros como los otros webinars que podéis ir consultando a lo largo de todo el seminario, os iremos respondiendo a medida que vayamos pudiendo y al final del seminario dejaremos una ronda de preguntas. ¿De acuerdo? Y muchísimas gracias. Gracias, Cris, por la presentación. Bueno, yo soy Gonzalo Díaz, como decía Cris, jefe de actividad de fachadas. Hemos hecho pues 2 sesiones, hemos llamado máster en SATE porque queremos profundizar desde todos los puntos de vista, hasta, desde el inicio de la interpretación de cómo está el soporte hasta la finalización del sistema, de la ejecución, la instalación del mismo, y lo hemos hecho en 2 partes porque como es tan extenso, pues hemos preferido hacer 2 sesiones de 1 hora, que no llegará a la hora seguramente, y así lo hacemos un poco más ameno, ¿eh? La idea es mostraros pues todos los detalles y todo el conocimiento que tenemos nosotros del SATE. Aquí veis un poco la parte primera, esta sesión primera que la desarrollamos hoy día 5 de noviembre. Vamos a hablar de los componentes de un SATE, una cosa muy sencilla, que ya prácticamente todo el mundo sabrá cómo es, pero bueno, por darle un repaso rápido, hablamos de la preparación del soporte, es un punto importante de cómo interpretar el soporte, y en función a eso, pues actuar en consecuencia para que la instalación pues, se lleve a buen término. Vamos a hablar de la impermeabilización del zócalo. Cuando arrancamos un SATE, pues un punto muy importante es la impermeabilización. El cómo arrancar, que tenemos varios conceptos de cómo arrancar el SATE, la colocación del perfil de arranque, instalación de las placas aislantes, un punto súper importante, fijación mecánica, complementos, accesorios para un SATE, refuerzo general del sistema, también es un punto importante, cómo colocar la malla de refuerzo dentro de lo que embebida lo que es el mortero base. Y luego veremos un resumen en un vídeo de unos 5 minutos de nuestro compañero Juan Manuel Gázquez, que es un monitor del equipo de la Escuela de Formación, que está en Andalucía, pero bueno, realmente opera por toda España, que nos explicará en unos 6 minutos pues un vídeo rápido de instalación del Beverter Acoustic, basado en lana mineral. La segunda sesión, que la tenemos planteado para el 19 del 11, hablamos ya un poco más de detalle, ya no tanto sí de ejecución, pero sí más de prestaciones técnicas del SATE, cuando hablamos de capacidad de impacto de que estamos hablando. La reacción al fuego de las fachadas con SATE también es un punto importante. Ya profundizamos un poco en las clasificaciones de este tipo de prestación o de topic en cuanto al fuego. El anclaje de cargas en fachadas SATE, algo que no vale poner algo pesado en una fachada SATE a la vieja usanza, con un husillo, con una barra de hierro empotrada con un taco químico. O sea, aquí hay ya piezas que tienen su rotura de puente térmico y son adecuadas para pues este tipo de fachadas. Los detalles de la puesta en obra, pondremos en valor a la mano de obra que tiene que ser cualificada. Saint-Gobain Weber tiene un grupo de empresas que se llama Cali Club. Este grupo de empresas pues destaca porque son reconocidas en el sector, en el mercado, por mano de obra cualificada, por empresas modelo de gestión. Son un grupo de empresas que opera prácticamente en todo el territorio, que sabe lo que hace y que lleva a buen término cualquier proyecto de fachadas. Hablaremos de Cali Club. Luego también daremos un punto de conocimiento en cuanto a qué producto es mejor para la prestación que estás buscando en la fachada. Podemos buscar impermeabilización, podemos buscar transpirabilidad, podemos buscar un montón de prestaciones, y para cada una de ellas hay un sistema constructivo pues, que ayuda a conseguirla. Una clasificación de patologías y un pequeño tabla resumen de recomendaciones de mantenimiento de una fachada, como limpiar, inspeccionar, en qué momento, qué hacer, la reparación, cómo realizarla. Y luego también hablaremos, por último, en la segunda sesión, de decoración en SATE. Decoración en cuanto a que las fachadas SATE, si se entiende que son fachadas planas, sin mucho atractivo, pues efectivamente no es así. Se puede conseguir unos acabados y unas formas y unas imágenes y unos diseños que realmente elevan bastante pues la
la imagen de esta fachada, ¿no? De este edificio. Yo siempre que empiezo una formación o una presentación siempre hablo del equipo de prescripción, el equipo de prescripción Weber. Aquí veis cómo están distribuidos. Nosotros tenemos 5 regiones comerciales, norte, noreste, centro, este y sur, y cada uno de ellos tiene un jefe de prescripción, que son las personas que veis ahí con los contactos con su correo electrónico. Tampoco dejo pasar la ocasión de presentar a las 2 personas que lideran un nuevo departamento que hace 2 años que lo tenemos con nosotros, que es la oficina técnica, en las personas de Lorena y Hanan. Hanan está con nosotros en el backstage, en esta presentación, esta beberina. Y yo como jefe de actividad, pues lógicamente de la fachada de la envolvente, pues estamos preparados, siempre dispuestos a ayudar y a dar soporte en lo que se necesite. Para eso estamos, es nuestra razón de ser. Y después de este preámbulo, este inicio, lo primero que tenemos que ver para cuando queramos hacer una fachada SAT, lo primero que tenemos que hacer es conocer de qué se trata, cuáles son sus componentes. Pues es tan sencillo como esto. Siempre hay un soporte, hay un mortero adhesivo que sujeta y agarra las placas aislantes. Las placas aislantes, además de esa fijación por adhesivo, tienen una fijación mecánica que son las espigas, que también conocéis, que se distribuyen de una forma que luego veremos más adelante. Como todos los materiales aislantes tienen unas resistencias mecánicas bajas, como por ejemplo, no sé si podéis ver mi pantalla, es un trozo de EPS. Si yo con el dedo aprieto el EPS, fácilmente veis que se profundiza con mucha facilidad. Esto debido por lo que os digo, o sea, ya por sus propiedades intrínsecas aíslan, pero a la vez que cuanto más aislante es, menos resistencia mecánica tiene. Por lo tanto, tiene que ir recubierto con un mortero base, mortero de refuerzo, base coat, tiene varios nombres. El hecho es que necesita un recubrimiento entre 4 y 6 milímetros, repito, entre 4 y 6 milímetros por encima de la placa aislante. Y entre medio de esos 4 o 6 milímetros tiene que ir una malla de refuerzo, que es la que dota, la que arma toda esa película de mortero, la que la arma y la hace más deformable. Que luego también veremos un vídeo de esto que os comento de la deformación gracias a la malla. Y a partir de ya que tenemos la base rígida, firme, pues ya podemos empezar a pensar en qué solución decorativa, a la vez que técnica, se va a terminar ese SAT, ¿no? este sistema constructivo, en lo que hablamos de acabados. También hago siempre mucho hincapié en las certificaciones. Las certificaciones de los sistemas son unos documentos que emiten empresas externas a fabricante, o sea que son empresas que nada tienen que ver con el fabricante, someten a esos sistemas a una serie de ensayos destructivos, en la mayoría de los casos. Una vez que les someten a un envejecimiento acelerado, determinan si el sistema funciona como dice que el fabricante que funciona. Estas empresas están adscritas al EOTA, a la Organización Europea para la Evaluación Técnica en el área de productos de la construcción. Aquí en España tenemos 3 empresas destacadas, como seguramente conocéis todos: Tecnalia en el norte, ITEC en Cataluña y en Madrid Eduardo Torroja. Y estos son laboratorios pues, que certifican todos estos sistemas en base a una norma también armonizada. O sea que es súper importante siempre exigir en cualquier obra, cualquier edificación, que lo que se coloque esté certificado. Es muy importante. La certificación, pues ahí veis a la derecha de todos los sistemas que os muestro que tenemos, Beberten Mineral, Acoustic, Ceramic y Ethics. A la derecha hay un código, ETA, la European Technical Assessment, o podría ser ET, la Evaluación Técnica Europea, con un número muy concreto que significa que ese producto, ese sistema está certificado. Siempre hago mucho hincapié en eso, porque son sistemas, son certificaciones que someten a los sistemas a unos ensayos muy bestias, muy exagerados en cuanto a
pues a este envejecimiento acelerado. Y aquí puedes ver un ejemplo del muro que se realiza en uno de los ensayos, de la envergadura que estáis viendo, muy amplio. Toda esta probeta se mete en un banco de ensayo, se le somete pues, a todos esos ciclos que veis, con unos contrastes de calor, lluvia o frío muy, muy concretos, y después de toda esa etapa de ciclos, pues se extrae esa probeta de ese banco de ensayos y se verifica a ver cómo ha funcionado, ¿no? Entonces, una vez que se certifique, o sea, que verifique que todo funciona bien, se emite el certificado correspondiente. ¿Qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer en una instalación, pues identificar el estado del soporte, es básico. O sea, sobre este tipo de soportes, como las que estáis viendo, pues poco se puede poner. Hay que eliminar todo resto de revestimiento mal adherido que esté encima del soporte. Hablo de revestimiento mal adherido, hablo de que el soporte tiene que estar exento de polvo, de aceites, con un estado de cohesión apropiado, que tiene que tener las resistencias mecánicas apropiadas. Todo eso hay que identificarlo. En este caso, pues hay que eliminar toda esa capa fina que hay mal adherida en el soporte. Toda esta, veréis ahora otra imagen de otra fachada que también se ven revestimientos en capa gruesa que también están sueltos, pues lógicamente hay que eliminarlos antes de proponer ninguna solución encima. Me da igual que sea SATE o que sea cualquier otro revestimiento. Eso hay que eliminarlo. Grietas que las veréis ahora, en un momento, porque veo que está la señal está un poco lenta, pero entiendo que vais viendo todo lo que estoy hablando. Bueno, ahora veréis un soporte con una grieta importante. Todo lo que son grietas que estén estabilizadas o que se identifiquen así como estabilizadas, lo correcto es graparlas con estas líneas amarillas que veis ahí, de una forma no paralela, sino cruzando, buscando un ángulo para que coja todos los vectores de esfuerzo que pueda estar sometido a ese soporte. Una vez que esté grapada con una grapa metálica de las dimensiones apropiadas, pues se rellena esa grieta y entonces una vez que está ya preparada y saneada esa cicatriz en la fachada, pues se piensa en qué solución constructiva colocar. Siempre que sean estabilizadas, cuando la grieta o la fisura no está estabilizada, y me refiero a que sea una edificación que esté encima de terreno arcilloso, pues por ahí tenemos un problema. Un problema grave ya de estructura o de cimentación. Si está mal ejecutado esa cimentación porque esa arcilla en verano contrae y en invierno expande, pues se está sometiendo a una serie de tensiones a todo el edificio que difícilmente lo paras con un revestimiento de fachada. O sea que lo primero que hay que intentar solucionar, efectivamente las patologías de estructura de cimentación son difíciles de solucionar y sobre todo no imposibles, pero sí caras. Pero claro, no pensemos que un revestimiento puede llegar a tapar un movimiento estructural. O sea, difícilmente lo llegará a este término, ¿no? También hay que saber si tiene o no tiene hongos, o en este caso algas, como la que veis. Las algas son, en la mayoría de los casos, son de color verde. Estas algas son más fáciles de eliminar, pero si estamos hablando de hongos, que son de otros colores, la verdad es que puede haber negros, rojos, incluso hasta blancos. En este caso, la imagen que estáis viendo es color negro. Estos hongos hay que matarlos antes de poner cualquier revestimiento, porque el hongo tiene la capacidad, ese microorganismo tiene la capacidad de permanecer vivo detrás del revestimiento. Y como se den las condiciones apropiadas en cuanto a temperatura, humedad, en algún momento del año, ese hongo acabará seguramente saliendo a la superficie y afeando la fachada. Este tipo de patologías son más estéticas, más que técnicas, pero puede ser un problema a largo plazo o a medio plazo. Entonces, lo suyo antes de plantear cualquier revestimiento, si aquí queremos poner un SATE, vamos a matar antes al hongo o a la alga antes de colocar nada, con un fungicida apropiado, que en nuestro caso es el BB Reto Clean, que bueno, que nosotros podemos ayudar en ese sentido, buscar el producto adecuado para este tipo de patologías.
Otras fachadas con una tipología muy diversa, ¿no? De patología. Aquí el ladrillo está suelto, tiene una cohesión mala, tiene ahí trozos sueltos, hay suciedad, hay hongo, hay de todo. Pues bueno, todo esto hay que tratarlo. Y hay que tratarlo adecuadamente. Aquí habría que consolidar ese ladrillo que está flojo, que está suelto, que nos falta cohesión, habría que sacar todo lo que está suelto, habría que tratar con un fungicida adecuado, Beberneto Clean, pues toda esa suciedad de hongo. Y luego habría que buscar el plano correcto de fachada. O sea, habrá que hacer un enlucido, un enfoscado para buscar el plano correcto. Veis que es muy heterogéneo, que hay cavidades que pueden haber pues como 5 centímetros, o quedades dentro de lo que es la fachada. Eso hay que revestirlo hasta encontrar un plano que esté todo coplanar en un mismo plano para luego colocar encima de ese plano de enfoscado pues la solución SATE, en este caso, las placas, por ejemplo, una placa aislante. Hay morteros, o sea, aquí tendríamos una dificultad si tuviéramos que hacer todo este plano nuevo de fachada, tendríamos una dificultad porque si utilizamos un mortero convencional que tiene una densidad muy alta, que puede tener una densidad de 1,5 gramos por centímetro cúbico o incluso más, tendremos que ganar mucho espesor en puntos muy concretos, por lo tanto cargaríamos mucho de peso una fachada que ya de por sí es muy antigua y lo que pide es que lo que le pongamos encima sea más liviano para no hacer sufrir o someter a estrés mecánico a la fachada. Hay morteros, ahora os presentaré algunos, morteros ligeros que pueden llegar a buscar ese el plano de fachada nuevo. O hay otras patologías que habréis visto en todo el territorio español, pues son remontes capilares con capilares con sales minerales que lo que hacen es romper pues todo el zócalo ese de metro y medio de una fachada. Aquí esto va por ciclos, o sea, si en ciclos de húmedos, en inviernos e incluso podría ser lógicamente también en primavera, depende de qué zonas de España, pues puede haber mucha lluvia. Esa lluvia eleva el nivel freático del subsuelo, ese nivel freático pues acarrea sales. Ese muro que estáis viendo ahí está sujeto, está puesto encima de ese terreno, es un soporte poroso. El soporte poroso lo que hace es absorber agua, entonces el agua es absorbida, en ese agua hay disueltas sales y esas sales son las que dañan a todo el revestimiento, incluso a la base propia del cerramiento, en este caso ladrillo. ¿Queremos hacer un SATE en esta fachada? Hombre, sobre el papel, y estoy hablando de conceptualmente, necesitamos un revestimiento muy poroso. Muy poroso. ¿Para qué? Para ayudar a que el agua en exceso en ese periodo de tiempo donde la lluvia es alta y que el nivel freático puede estar muy alto, necesitamos un revestimiento que cuando lo ponga facilite el agua en vapor salga a través de ese revestimiento. Necesitamos ese tipo de revestimiento. Porque si no es así, tendremos que pensar que el SATE lo tendremos que poner por encima de esa línea que veis de color rojo. Para evitar que haya condensación, para evitar que el agua, si ponemos ahí, por ejemplo, un SATE con EPS, el EPS tiene una transpirabilidad no muy buena, pues lo que acabará haciendo es que ese agua sobrante de ese ciclo húmedo acabará entrando en el interior de la vivienda. Es lo más fácil que ocurra. Por eso que lo que hay que facilitarle la salida del agua en exceso en forma de vapor a través del revestimiento. Por lo tanto, si vamos a colocar un SATE, y pues no pensemos en poner en ese zócalo un SATE con una placa aislante sintética, tipo EPS, XPS. Pensemos en colocar o un mortero termoaislante, como os presentaré ahora, o pensemos en colocar una placa aislante tipo lana mineral, ya sea de vidrio o de roca. ¿Por qué? Porque son paneles que tienen una transpirabilidad excepcional. Entonces, todo lo que vaya encima de ese panel también tiene que estar en sintonía con esa prestación en cuanto a transpirabilidad.
cuando tengamos un soporte nuevo, pues también tenemos que tener un poco de cuidado. O sea, no podemos hacer un cerramiento inmediatamente después, en este caso como lo que veis de ladrillo cerámico, e inmediatamente después colocar un revestimiento, un SATE, porque tenemos que dejar que todo el conjunto de la obra nueva asiente en todos los sentidos. El ladrillo asiente con el mortero de montaje también, que toda la estructura de hormigón, que toda la cimentación acabe moviéndose y asentándose de una forma para estabilizar todo el sistema y a partir de ahí no someter al revestimiento a unas tensiones que son poco apropiadas para el revestimiento. Importante la plomada que tenga la fachada. O sea, cuando hablamos de plomada, hablamos de la verticalidad que tiene en este caso. O sea, puede ser una fachada que la veamos vertical, pero que realmente si cogemos un plomo y miramos desde el piso más alto hasta cota cero, igual tenemos que la fachada está vencida hacia adelante o vencida hacia atrás en un valor muy importante, que puede ser 4 o 5 centímetros o hasta 8 o unos valores que realmente en algunos casos a mí me han sorprendido mucho. Esto lo que no se puede hacer es solucionar esa plomada con la placa aislante. No se puede hacer que digo, bueno, voy a buscar el plomo con la placa, lo pongo vertical, con una verticalidad correcta, y entonces por la parte de adentro, el adhesivo, pues le cargo 4 centímetros del mortero adhesivo, en nuestro caso el Verter Base o Verter Base Plus, y así equilibro pues ese desplome. Eso es un error conceptual. Cualquier fachada que tenga unos defectos de plomada mayores a 1 centímetro por regla de 2 metros, lo correcto es el lucir con el mortero apropiado para buscar esa planeidad o esa planimetría adecuada, y no rectificar la planimetría con el mortero adhesivo de la placa aislante. Esas son cosas que son muy importantes y no en todas las obras, y yo diría que en la mayoría se hace y no se debería. O sea, lucimos, buscamos el plano y luego revestimos con el panel aislante apropiado. En el caso, hemos visto el caso de la verticalidad. Ahora también nos podemos encontrar con soportes pues que sean muy heterogéneos, que tengan muchas oquedades, que se encuentren piedra con ladrillo, con mortero, incluso con algún perfil metálico. Ese tipo de soportes, pues ya eso es más lógico ver que aquí una panel aislante que son prismas rectangulares muy rígidos, es imposible de encontrar el plano para poder adherir correctamente toda la superficie o parte de la superficie. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues el lucir. Hay veces que lo que hemos visto en el otro soporte que comentaba, hay veces que las oquedades son tan profundas que cargar de mortero tradicional para buscar el plano correspondiente antes de colocar la placa, pues es más bien una mala idea. ¿Qué producto podemos tener aquí? Nosotros tenemos Beverter Aislone. Estamos bastante orgullosos de este producto porque no hay ninguna competencia en el mercado que tenga algo que se acerque a lo que nosotros ofrecemos. Tenemos una conductividad térmica como la que estáis viendo, de 0,042 vatios metro Kelvin. Se puede colocar en espesores de 4 o 6 centímetros, 4 centímetros en el plano completo de fachada y hasta 6 centímetros cuando las oquedades pues tienen esa profundidad, de una sola capa. No hace falta hacer ningún tratamiento especial, simplemente aplicar con una máquina de proyectar el producto y ya está. Tiene una reacción al fuego bastante competente, es una clase B S1 de 0, que la aplicación de la reacción al fuego lo haremos en la sesión 2 de este máster de SATE. Tiene una permeabilidad al vapor de agua muy interesante, muy competente, como es una MU de inferior a 5. El punto más importante, o uno de los puntos más importantes de este producto, es que cargamos, veis abajo a la derecha, cargamos por centímetro de espesor y metro cuadrado 1,6 kilos, o sea, prácticamente nada, es súper liviano.
Y además aporta una cierta acondicionamiento acústico. Es un plus más que tiene este producto y como lo tenemos patentado, pues nos sentimos orgullosos de presentarlo siempre en primera instancia como un mortero que tiene una cabida interesante en este tipo de soluciones. Os pongo un vídeo rápido, nada, dura un minuto para que veáis un poco un ejemplo claro de lo que podría ser este producto en un SAT. Perdón. Aquí. Aquí estáis viendo, dependiendo seguramente de la cobertura que tengáis a nivel de red, pues lo iréis viendo a golpes, pero bueno, lo que quiero mostrar es que, fijaros el soporte, aquí hay una mezcla de mortero, de ladrillo cerámico, de piedra antigua. Aquí veis ir al oficial, pues que con la máquina de proyectar, que es un producto que tiene que ir con máquina de proyectar, como todos los morteros nuestros, que van con máquina de proyectar, porque lo que buscamos también, aparte de calidad en la fachada, lo que buscamos es productividad en obra. Una máquina de proyectar aumenta la productividad en obra una barbaridad. Tú arrancas una obra pensando en máquina de proyectar, en un revestimiento, y de las 8 horas que tienes el día, las 2 primeras horas de trabajo las dedicas a preparar la obra para la máquina. Las 2 últimas horas de las 8 que tiene la jornada laboral serán las horas de limpieza de todo el día de trabajo, pero es que las 4 de medio, esas 4 de medio, los morteros proyectados, la productividad la aumenta espectacularmente. Por lo tanto, si eres más productivo, sales antes de la obra, pues eso siempre es positivo. Lo que veis ahí, veis un soporte súper heterogéneo. Aquí simplemente es rellenar sin tener ningún tratamiento previo. El lucir, ya buscas el plano, cuando tienes el plano, solución constructiva, en este caso el panel que se desee. Lana, EPS, lo que se quiera. Luego ya tenemos, imaginamos que ya tenemos el plano de fachada adecuado. Vamos a impermeabilizar el zócalo. Vamos a arrancar el sistema, pero lo primero que tenemos que hacer antes de nada, pues, coger e impermeabilizar el zócalo. Aquí decimos que es muy susceptible de filtraciones de agua. ¿En qué sentido? Porque tú tienes el plano de cota cero y el plano que es horizontal y el plano de fachada que es vertical. En ese punto, en ese encuentro, siempre es un punto débil. Los ángulos rectos, donde viene un plano y cambia de forma y cambia de horizontal a vertical, en esa arista que se forma hay una debilidad. Esa debilidad, lo correcto es tratarla, porque puede haber un asentamiento de terreno, pues puede haber un empuje de la cimentación, o sea, de todo el edificio hacia abajo, y por ahí se puede llegar a romper el sistema. Y si es una zona de mucha lluvia, acabará penetrando por esa arista y bueno, y no es nada adecuado. Puede ser que la entrada de agua sea leve, puede ser media, puede ser grave. Entonces, sabemos que por ahí hay una debilidad, pues antes de esperar digamos, a corregir ese problema cuando ya tengamos la humedad, en el caso que apareciera por dentro del sótano, del edificio, de los bajos, pues ¿por qué no hacer las cosas bien? Pues nosotros proponemos impermeabilizarlo. En este caso, arrancaríamos con una impermeabilización de aproximadamente 25 centímetros, de 20 a 25, por encima de 20 centímetros, haremos una impermeabilización con una membrana. Puede ser una membrana cementosa, nuestro Everdry Imperflex, puede ser una membrana líquida en poliuretano, nuestro sistema Everdry de poliuretano. Sea como sea, levantas y la pared la impermeabilizas con una membrana y entonces en el cambio de plano le colocamos una imperbanda. En nuestro caso es la imperbanda que estáis viendo, que tiene por las solapas, tienen unas mallas, que esa malla pues se embebe y se integra en ese mortero impermeabilizante. Insisto, lo que estáis viendo ahí es de cemento que funciona de una manera espectacular, o también podría ser con impermeabilización líquida. Se coloca la membrana y se integra esa solapa, ese sobrante de malla, la parte esa blanca que veis, pues se integra con la brocha que veis en el punto C. Y de esa forma, si cediera la cota cero, lo que sería el suelo, y abriera un poco esa arista coincidente con la vertical de la fachada, como tenemos la imperbanda, eso hará de fuelle y evitará y robustecerá puesto el sistema, evitará que el agua penetre por ese punto. Ya una vez que tenemos impermeabilizado ese punto, ese importante punto,
nos vamos a poner el perfil de arranque, ¿no? Vamos a arrancar el sistema, mejor dicho. Vamos a ver cómo arrancamos el sistema. Pues dependerá en qué situación estemos, en qué obra estemos. Vamos a arrancar, y en qué parte de la obra estemos, ¿no? Vamos a arrancar desde planta baja y vamos a pensar que esto es una obra nueva. Pues para empezar tenemos el sistema, bueno, que conoceréis seguramente. Arrancamos con, es obra nueva, arrancamos con el XPS que está enterrado y que asoma como mínimo 15 centímetros por encima de cota cero. Aquí lo estáis viendo. Colocamos el XPS, encima del XPS colocamos el perfil de arranque, que ahora veremos cómo lo colocamos en las slides siguientes. Y ya una vez puesto el perfil de arranque, colocamos el EPS o el panel elegido para hacer ese SATE. Importante, la membrana impermeable que estáis viendo en una línea de punto negro, o sea, blanco, negro, que ahora os la marco en color rojo, pues ese punto es importante, ¿eh? Fijaros que siempre hablamos de impermeabilización. Siempre hablamos de barreras impermeables para proteger la vivienda, ¿eh? En este caso, una barrera impermeable detrás del XPS que asoma y que arranca con el SATE enterrado. Podemos hablar también que en obra nueva no se quiere que, o sea, o no se quiere o no se puede, o el diseño está así hecho, de que no se arranca con el SATE enterrado, sino se arranca apoyando el SATE en cota cero. ¿Cómo lo haríamos? Pues como estáis viendo ahí. O sea, impermeabilizamos de la misma forma la parte trasera de la planera aislante, en este caso el XPS, os lo marco ahora en color rojo, esa línea roja, y sobre esa impermeabilización hecha, con su imperbanda en la arista, etcétera, que hemos visto anteriormente, apoyamos en esa cota el XPS. Encima del XPS ponemos el perfil de arranque y encima del perfil de arranque colocamos el panel aislante, XPS, lana mineral. Y a partir de ahí recubrimos la parte de recubrimiento. Podríamos pensar que ese zócalo podría ir con no sé, con una pieza cerámica, podría ir con el mismo sistema que se ha pensado por las cotas superiores, un revestimiento orgánico, mortero visto al uso. Podría ser el sistema, el recubrimiento que se quiera. Normalmente, en el diseño arquitectónico, se entiende que el mismo revestimiento que viene de pisos arriba, pues que remate hasta cota cero. Remate hasta cota cero. Bueno, eso es una posibilidad perfectamente. O sea, si está bien ejecutado, como veis ahí en el esquema, pues está perfecto. En algunos proyectos, pues ese zócalo de unos cuantos centímetros se coloca de una piedra natural, de una artificial, de una cerámica, de algo más, digamos, fuerte, más resistente, porque es una zona muy susceptible de pasar y golpear y en este caso se podría dañar el SATE. No he dicho nada del XPS y el EPS. La diferencia entre uno y otro, el XPS o el EPS, o por ejemplo la lana mineral, el XPS se coloca como arranque del sistema, ya sea enterrado, ya sea en superficie, apoyado en cota cero, porque son paneles aislantes que tienen una resistencia mecánica a la compresión mayor, prácticamente el doble, si no estoy ahora equivocado, el doble que el EPS. Por lo tanto, a nivel de golpes se comporta mejor, tiene mejor capacidad de impacto. Y a la vez tiene una absorción de agua menor que el EPS. Por lo tanto, es perfecto para que se comporte, en el caso que entrara agua en el sistema, en el caso, pues el XPS se comportará mejor que un EPS o que una lana mineral. Por eso se tiene el cuidado de proyectar siempre arrancando con XPS. ¿Es obligatorio colocarlo? Pues yo siempre digo que en las obras, en los sistemas constructivos, prácticamente nada es rotundamente cierto ni rotundamente falso. Lo que funciona en una obra aquí en Barcelona puede ser que nos vayamos a Sevilla y no funcione, o funcione peor. Y si nos vamos a Galicia, pues hay que darle la vuelta al sistema. O sea que todo es bastante neutro y puede ser que el XPS no sea necesario en absoluto y puedes arrancar con EPS. Podrías arrancar si la obra estuviera pues en una zona árida, por ejemplo, Almería o Murcia, pues podríamos arrancar con el EPS a nivel de que no habrá problemas de absorción de agua porque apenas el terreno es muy seco.
Pues todo esto que os transmito también hay que verlo, cogerlo desde el punto de vista de concepto, de por qué veis en obras que se arranca con XPS o se arranca con otra cosa o no, o se apoya la panel aislante en cota cero o no se apoya, o con, por ejemplo, también quiero destacaros que si tú arrancas con XPS tanto enterrado como en superficie, si tú decides, como diseñador y como propietario del diseño de la ejecución, no poner el perfil de arranque y que tu perfil de arranque sea el XPS, si tú consigues una horizontalidad buena con el XPS, adelante con el apoyo encima del XPS en vez del perfil de arranque. Es más sencillo a nivel de puesta en obra hacer esto, o sea, XPS, tu perfil de arranque, poner el perfil de arranque, arrancar con el EPS por encima y por debajo luego colocar el XPS. ¿Vale? Ahora lo veremos. Hay un vídeo que lo describe. También podemos ir, hemos estado hablando de arranques desde obra nueva. Si fuera rehabilitación y quisiéramos hacerlo sin enterrar, pues sería el mismo dibujo que veis aquí en medio, en este punto, idéntico. Si lo queremos, si es una rehabilitación que tiene remonte capilar, como la imagen que hemos visto anteriormente, pues aquí lo que os decía, o sea, hombre, si tienes un remonte capilar que te llega a 1 metro y la vivienda es de un piso y quieres aislarla, si tú eso lo dejas, si tú arrancas el sistema SATE desde 1 metro para arriba, tienes ahí 1 metro de fachada, todo el zócalo, que pierde una eficiencia bestial, ¿no? Entonces, lo correcto es lo más coherente y razonable pensar que tendríamos que hacer el SATE de arriba a abajo. Bueno, pues hay que identificar el estado del soporte, insisto, siempre lo mismo. Si tiene un remonte capilar muy exagerado, muy alto y es muy constante, tendremos que pensar en que tendremos que cortar de alguna forma, disminuir, porque hay soluciones que acá ayudan a disminuir esa presión hidrostática debido al nivel freático, tendremos que pensar de cortarla antes de colocar nada. Si es un remonte capilar medio, pues ya tenemos que pensar en que en todo ese tramo tenemos que colocar pues un panel aislante muy permeable al vapor de agua. O un mortero como el que os comentaba, que es el aislone. Aislone o lana mineral, que tiene una permeabilidad al vapor de agua excepcional, ¿vale? Ese es un poco el concepto de cuando hay un remonte capilar. Hemos dicho que arrancamos desde cota cero. ¿Qué pasa cuando arrancamos de otras plantas? Imaginaros, bueno, pues un balcón, una terraza. Pues aquí operaríamos un poco como hemos visto en la primera parte. Cuando arrancamos no enterrado, esto es una terraza, un balcón, arrancaríamos apoyado en cota cero, en cota de balcón, y con su XPS, y luego ya veis que aquí ya nosotros decimos, bueno, pues si no va el perfil de arranque, pues no va el perfil de arranque, no pasa nada. Si el XPS está bien colocado y la horizontalidad que genera es correcta, pues arrancamos, nuestro perfil de arranque es el XPS. Aquí sí que tiene razón de ser el XPS, también por el mismo concepto que decía antes, tiene mejor resistencia mecánica a la compresión, las zonas de balcones y terrazas son zonas de paso, golpes con el pie, elementos que se caen que luego acaban dando en la zona baja de la fachada, pues hombre, eso robustece mucho la capacidad de impacto del sistema. Por lo tanto, pensar en XPS es correcto. Aquí la membrana impermeable también os la destaco en color rojo para que también hacer mucho hincapié siempre en este tipo de detallitos que no tienen apenas peso económico a la hora de ejecutarlo y sí tienen mucho peso técnico para ganar durabilidad técnica en el sistema. ¿Y qué pasa si arrancamos volado? Pues imaginaros que es un piso, un edificio de 4 alturas, que en la corta cero hay una tienda cristalada tipo Zara. Ahí no hay SATE que valga, pero arrancamos a partir del primer piso. El primer piso ya hay vivienda, ya es una vivienda donde vive una familia. Bueno, pues arrancaríamos de una forma volada el sistema y lo haríamos sin ninguna complicación. Aquí sí que va su perfil de arranque. El perfil de arranque ya se apoya el panel adelante y por ahí arrancamos el sistema sin más. Colocación de perfil de arranque. Pues aquí lo primero que buscar es la horizontalidad. Si lo estamos planteando que sea por encima
digamos que no está enterrado, pues buscamos la horizontalidad, lo anclamos mecánicamente y tenemos este detalle de como es un perfil metálico y con la calor dilata y contrae, pues dejamos una distancia entre perfiles de unos 3 milímetros más o menos para hacer que cuando dilate pues no choquen y no generen unas tensiones que no son nada adecuadas. El material aislante, pues voy a hablar un poco de concepto físico. Todo material tiene su coeficiente de conductividad térmica, que está expresado por la letra esta que veis ahí, la lambda. Es la capacidad de un material para transmitir el calor, es la capacidad propia de cada uno de ellos. Si a este material le colocamos espesor, pues el espesor nos da una resistencia térmica, que es la resistencia al paso del calor de un material. Es la resistencia que ofrece ese material a que el calor lo atraviese. Fijaros en la formulita que vemos aquí abajo, resistencia es igual a espesor partido por la lambda. Quiere decir que si aumentamos el espesor, si el numerador es más grande, la resistencia térmica también es agranda. Y por contra, es inversamente proporcional a la lambda. Si la lambda disminuye, si se hace más pequeña, por lo tanto más eficiente, cualquier número más pequeño en la parte del denominador también hace aumentar el resultado, en este caso la resistencia. Ay, perdón. Y ya por último, la transmitancia, que es la inversa de la resistencia, que es la U, famosa. Además, el Código Técnico 2019, en esa revisión, nos pide una U muy concreta. Y la U del total. Y nos piden esa guía de diseño, que es el Código Técnico, mete cerramientos, acristalamientos, todo lo que va en la fachada. Hueco y cómo se trata ese hueco. Es un concepto físico muy importante. Los tipos de aislantes. Pues os muestro todos los que tenemos y todos los que prácticamente existen en el mercado a nivel de placa aislante. La Clima 34, que la tenemos con lana de vidrio, tiene una conductividad de 0,034. El EPS y el EPS grafito, que el concepto químico es el mismo, lo único que el de grafito pues tiene ese componente de grafito dentro del plástico, que es el poliestireno, que lo hace ser más eficiente. O sea, tiene una lambda más competente, la 0032 respecto al EPS, digamos, tradicional o blanco, de 0032 a 0037. Tenemos la lana de roca, que hay diferencia entre lana de roca y lana de vidrio, que no es el motivo de este máster, pero existen diferencias. La primera en densidad. La lana de vidrio tiene una densidad de aproximadamente 55 kilos metro cúbico. La de roca tiene una densidad aproximadamente de 120 kilos. O sea, la duplica bien. Entonces, eso te hace que tengas un material más rígido, se comporte de otra forma a nivel físico. En conceptos de transmitancia, de coeficiente de transmisión térmica, pues veis que la Clima 34 es algo mejor que la TC Profi, pero a nivel de final para conseguir una resistencia térmica concreta, pues esas milésimas no tienen tanta importancia. Tenemos el ailone, como os decía hace un momento, que tiene una conductividad 0,042. Tenemos también corcho 0,040. Un corcho es un material pues, natural que viene de Portugal, de una plantación muy sostenible, que tiene en cuenta esa sostenibilidad. Tenemos la espuma fenólica, que es la mejor placa en cuanto a prestación de coeficiente de transmisión térmica, o sea, es la mejor, fijaros que es 0,02. Y ya por último tenemos el XPS, ¿vale? Con una lambda de 0,034. Esta tabla sí que es un poquito densa, quiere mostrarte, por un lado, todos los aislantes que tenemos, con todas las lambdas correspondientes. En la cabecera de las columnas, las resistencias térmicas que queremos encontrar. En una guía de diseño como es el Código Técnico, nos pide pues, una resistencia térmica, en este caso, de 2,16, por ejemplo, ¿no? O de 2,70 o de 3,24, ¿vale? Y en el cuerpo de la tabla lo que vemos son centímetros de ese material aislante para conseguir esa resistencia térmica. Por lo tanto, si yo quiero conseguir una resistencia térmica de 2,16 metros cuadrados Kelvin vatio y quiero utilizar la Clima 34 o la placa fenólica, la PF,
tenemos que para clima 34 necesitaremos 7,3 centímetros de esta placa. Por contra, si necesitamos, o sea, si vamos a utilizar placa fenólica, pues el valor es 4,3 centímetros, o sea, prácticamente la mitad de espesor. Es muy eficiente esa placa, por lo tanto, cuanto más menos lambda tenga, menos espesor de aislante tendrás que poner para conseguir la misma resistencia térmica. Espero que esta tabla parece un poco densa, pero yo creo que se entiende bastante bien. La instalación de las placas aislantes, importante punto. Aquí os voy a dejar un vídeo. Lo voy a ir parando quizás para evitar que haya problemas a nivel de transmisión, que se os corte, para que veáis los puntos que considero que son los importantes a tener en cuenta. La instalación de las placas aislantes en cuanto a cómo hacerlo al colocar el adhesivo. Bien, aquí podemos hacerlo peinado. La opción 1 que sería peinada. Esto cuando tenemos un soporte de una planimetría muy buena y ponemos casi perfecta, ¿vale? ¿Cuáles son ese tipo de soportes? Pues el Glasrock X o el hormigón, algo que sea con una planimetría muy buena. Aquí tendremos que hacerlo con doble encolado y con una llana dentada, es lo correcto. Otra forma de hacerlo, la segunda, la del cordón perimetral, que también la habéis visto. Esto ahí, bueno, pues cuando el soporte es irregular, tiene una cierta irregularidad y tiene y es un ladrillo, por ejemplo, un soporte convencional, pues hombre, esta opción es muy buena. La del cordón más las 3 pelladas en medio. Lo que sí que hay que tener en cuenta que el mínimo contacto superficial del adhesivo de toda la placa tiene que ser al menos el 40%. Eso también es importante. Lo que sí que no hay que hacer nunca, nunca, nunca es ponerlo a pegotes, o a toques o a peñadas o como entendáis que se dice esta imagen. Es muy malo. ¿Por qué? Porque en el caso de un incendio, pues lo fácil es que por convección detrás de la placa se generen, como habéis visto, una serie de flujos de aire que eleven todo ese calor de combustión hacia la parte, primero por detrás de la placa y en los pisos superiores. Por lo tanto, es un error bastante grave el colocar las placas en ese sistema. Aquí ya veis el resumen. Se puede colocar en cordón o en peinado. Dependiendo si el soporte es tradicional o es irregular o si es un soporte muy plano. Otro detalle importante, las placas aislantes, ¿cómo se tienen que colocar cuando llegas a unas aristas? Pues tienes que hacer un trabado como el que veis ahí, punta con plano, punta plano. ¿Y qué pasa con los huecos de fachada? Pues ese vértice que se genera en ese hueco, en esa ventana, en esa puerta, hay que hacer un encaje. No vale encontrar, como veis a la derecha, encontrar una arista de placa un vértice de placa con un vértice de ventana o hueco. Esto es un error porque por ahí se generan unas tensiones que es fácil que tengamos un problema. Hay que hacer un encaje, importante. ¿Qué ocurre cuando por un motivo, el que sea, tenemos una placa puesta ya en obra y resulta que nos hemos equivocado o al final, por el motivo que sea, tenemos que poner una doble placa, una placa encima? Aquí es muy sencillo. Cuando ocurra eso, que no es habitual, pero se han dado caso, hay que pensar que, primero, no hace falta fijar mecánicamente la primera capa a soporte con las espigas. No hace falta. O sea, la siguiente capa que venga del siguiente panel aislante tendrá que ir por encima, como lo que veis, con doble encolado, con su mortero base puesto como adhesivo y hay que hacer un contrajunta, o sea, tapar la junta con la nueva capa de placas y colocar luego las espigas, la fijación mecánica del total del espesor de las dos placas. Aquí no hay más secreto que tener en cuenta, que hay que tapar la junta y anclar mecánicamente. La fijación mecánica, punto importante. Lo primero es que hay una norma, por lo menos una guía, en la cual clasifica los tipos de soporte. Entonces, en función al tipo de soporte, la espiga tiene que ser una espiga u otra, tiene que tener una propiedad concreta. En este caso, hay una ETAG, que clasifica a los soportes, que es que en clasificación A son hormigón, B bloque macizo, C bloque perforado, D hormigón ligero y hormigón celular, la letra E. Para cada uno de estos soportes deberá haber una espiga correspondiente adecuada para esos soportes.
nosotros presentamos y tenemos, en nuestro caso, la espiga H3, que es de núcleo de plástico, es la de la izquierda, que veis aquí en blanco, que va para los soportes A, B y C. Recuerdo que la A, B y C son hormigón, bloque macizo y bloque perforado. Y la espiga SLD-5, que es para soportes A, B, C y D, todos los soportes. Estas son de golpeo, ¿vale? Estas son de golpeo, no sé si lo veréis en la imagen mía. Es por un lado el capeluzón y por el otro lado, pues el núcleo metálico que acaba dándole un golpe haciendo la expansión, y la expansión pues hace la sujeción. Esta son la de golpeo y con el mismo concepto final es la atornillada, que no va por golpeo, sino va por un taladro con un control electrónico de giro. Tú controlas el par de esfuerzo y entonces la sitúas la espiga pues en la profundidad que tú consideres. El SLD5, SRD5, estas dos para todos los soportes. Fijaros en la clasificación que tiene certificación europea, EOTA, con las setas correspondientes. Insisto, nosotros siempre vamos a buscar certificaciones europeas, para nosotros es súper importante ese punto. Estas espigas la tienen. Cuando estamos hablando de soportes específicos que no son tradicionales, como lo podéis ver, la tabiquería, los cerramientos de tabiquería ligera, placa Glassrock X incorporada en el sistema Placoter íntegra de nuestros compañeros de Placo, o los paneles de madera, que hay casas de madera, que no es tan raro a día de hoy de verlos, de ver construcciones de este tipo. Pues aquí lo que tenemos que utilizar otro tipo de espiga, la apropiada es esta atornillada, que por un lado está el caperuzón y por otro lado el tornillo que rosca chapa. Y que tenemos que hacer, buscar los perfiles metálicos, los montantes de esa tabiquería ligera, o en el caso que fuera tabiquería ligera de placa de yeso, tipo Glassrock. Tenemos que ir a buscar los perfiles metálicos, porque es más apropiado. Estas modulados de perfilería metálica en este tipo de soluciones constructivas pueden estar modulados a 400 milímetros, y en la distribución es la que veis que vamos a buscar siempre, son esos topitos amarillos, siempre vamos a buscar la perfilería metálica, en este caso modulados a 40. A 60 centímetros, y en el caso que fuera así esa fachada, pues idéntico, como lo que estáis viendo. O sea, siempre ir a buscar las perfiles metálicos. Estas espigas, que la SLD y SRD, pues tienen una profundidad de portamiento como la que veis, desde 25 milímetros hasta 55. Son aptas para barreras contra fuego, un detalle que hablaremos en la sesión 2 de esta webinar, de este máster en SATE, el tema de las barreras contra incendio, un punto importante. Luego tenemos la fijación mecánica, el número de espigas. Cuando veáis aquí, lo que intento mostraros es, cuando hablamos de 6 espigas, de 8, de 16 espigas por metro cuadrado, pues el dibujo que veréis para identificar cuántas espigas hay por unidad, por metro cuadrado. Lo más usual, en este caso, es poner 6 espigas metro cuadrado, con un valor como mínimo a partir de ahí, para que el sistema esté garantizado. 6 espigas metro cuadrado, el dibujo como es el que estáis viendo en la pantalla ahora mismo. ¿Qué pasa cuando la fachada vuelve? Entra o sea, vuelve quiere decir cambia de plano. Pues en ese punto, y sobre todo cuanto más alto sea, más cuidado tenemos que tener a la hora de hacer la fijación mecánica. Tenemos que aumentar el número de espigas de un valor a otro, como lo que en este caso, cuando la fachada tenga hasta 8 metros de altura, en las partes a 1,5 metros, 2 metros de la arista del cambio de plano, tenemos que robustecer la fachada aumentando el número de espigas de 6 unidades a 8 por metro cuadrado. Cuando la fachada tenga una altura entre 8 y 20 metros, hay que robustecer la fijación mecánica pasando de 8 espigas metro cuadrado a 10 espigas. Y cuando esté entre 20 y 50, tenemos que pasar de 10 a 12. Eso es una recomendación concreta. Es verdad que, insisto siempre, que son conceptos y recomendaciones, pero cada obra necesita un estudio previo. Para eso está nuestra oficina técnica, están nuestros jefes de prescripción, nuestros delegados técnicos,
estoy yo, no es lo mismo un edificio en una zona de ventosa, donde sople mucho levante, mucho tramontana, o una zona que no tenga apenas, o que no sea una zona habitual de viento. Todos esos conceptos son importantes conocerlos para poder diseñar adecuadamente estos sistemas constructivos. Pero conceptualmente, en función a la altura del edificio, tendrá más espigas llegando a la arista que forma un cambio de plano en la fachada. Posicionamiento, sencillo. 3 tipos de posicionamiento. Superficie, encima de la placa aislante, que es la que hemos estado hablando hasta ahora. Podemos hacerla avellanada, o sea, toda esa espiga con una herramienta especial la profundizas, la dejas dentro del panel aislante y luego encima le pones un tapón del mismo material aislante. Esa es la más eficiente, ¿correcto? Y luego la que más robusta, para mejorar algún proyecto que requiere que la malla que refuerza el SATE, el mortero base que va encima del aislante, pues que esté sujeta y que se integre todo en el soporte. Entonces, esa espiga se pone por encima de la malla. No es necesario, pero hay veces que algún proyecto pues, requiere un refuerzo puntual y el posicionamiento de esta espiga de esta forma que os comento. Pasamos a los complementos. Ahora llevamos 1 hora justo. Voy un poquito atrasado, Cris. Voy a darle un poco de caña para no aburrir demasiado. Yo creo que me quedan 10 minutos de presentación. Accesorios, complementos, lo tenemos de todos los colores, de todo tipo, pero aquí voy a hablar de los principales, los que hay que utilizar prácticamente sí o sí. No son productos ni artículos caros, o sea, la repercusión que tienen por euro metro cuadrado en todo el conjunto de la vivienda es muy pequeña. Por lo tanto, si bien es cierto no son obligatorios, sí son muy recomendables. Por lo tanto, ¿por qué no utilizarlos si apenas tienen incidencia a nivel de coste? Y robustece el sistema, y al robustecerlo lo hace más eterno, más duradero. Y todo lo que es durable, pues es ganar prestigio. Prestigio ganamos el aplicador, el arquitecto que ha diseñado el sistema, en general el sector de la construcción, fachadas muy durables, eso es prestigio para el sector. Insistimos siempre mucho en eso. La malla, importante. La malla es un punto importante, es el esqueleto del mortero, ¿no? Y es importante, eso robustece y gana mucha deformabilidad el mortero. El que utilizamos en SATE, los conceptos más importantes dentro de lo que es la malla, pues puede ser el peso, que te va al gramaje, los gramos por metro cuadrado que tiene esa malla, y luego la luz de malla que tiene. En el caso del SATE suelen ser mallas de este tipo, o sea, tiene un gramaje 130, 150 gramos metro cuadrado y luego una luz de malla de en torno a 3x3, 4x4, por ahí andan. Es importante también que estén testadas, lógicamente, como todo. Punto singular en las mallas de refuerzo en vértices de huecos para evitar que por ahí rompa el sistema. Las mallas trabajan bien, veis que está doblada, que está colocada a 45 grados, porque espero que veáis esta malla en la pantalla mía, no en la presentación. Las mallas trabajan muy bien en el sentido longitudinal a la trama de cada hilo. Pero si lo colocamos en este sentido a 45 grados, yo puedo tirar de él y fijaros que lo deformo, lo acabo deformando, por lo tanto no trabaja diagonalmente la malla. La malla trabaja desde un plano cartesiano, por eso giramos y recomendamos, en todo caso, pues que la malla se coloque girada para evitar que en ese eje, que es fácil que se rompa, que ya habéis visto muchas roturas por ese vértice, por esos vértices de los huecos, acaba rompiendo a manera diagonal, pues colocando la malla robustecemos ese punto singular. El perfil de arranque ya lo habéis visto, tiene esta pestaña que sube para arriba, que os la pongo ahora en amarillo. Correcto, ahora aparecerá en amarillo. Aquí ese perfil sirve y va muy bien para este perfil que le llamamos clip de arranque. Perfil clip de arranque. Y es este perfil. Este perfil, la parte trasera, esta parte de aquí, espero que la veáis. Ahora os mostraré un dibujo en 3D también. Se clipa en la pestaña esta que os mostraba del perfil de arranque. ¿Para qué? Para formar el siguiente conjunto. Este es un modelo 3D que muestra un arranque de sistema volado en alto. Hemos respetado esos más de 15 centímetros. Hemos puesto
hiperrealización, que lo veis en color negro, y aquí se ve esa pestaña de perfil de arranque y luego este clip perfil que se clipa en esa pestaña. Y entonces ese mismo perfil de PVC que se clipa, pues tiene un goterón que te remata el sistema con una arista muy viva, perfecta. Una cosa que no es obligatorio, pero hombre, si eres cuidadoso de los acabados que tú quieres hacer en tu fachada, oye, ¿por qué no poner este clip? Insisto que no tiene apenas peso económico en toda la envolvente y me parece que remate el sistema de una forma perfecta. Los perfiles laterales, que son perfiles muy parecidos al perfil de arranque, pero es que esto es el perfil lateral, que cuando tú tienes una fachada, dos viviendas, en cualquier calle tienes dos viviendas que están coplanares y hay una vivienda que los vecinos quieren tener un SAT. Quiero hacer un SAT en esta vivienda, pero la otra comunidad dice que no quiere. Bueno, cuando yo le pongo un SAT y le pongo 100 milímetros de espesor, claro, cambio de plano. En el que he puesto SAT salgo del plano habitual a 12 centímetros de lo que ya había. Y entonces ahí hay, cuando ya traspaso a la siguiente comunidad que no quiere hacer SAT, tengo ahí un requiebro, una esquina interior. Pues ese punto hay que robustecerlo. Para eso están los perfiles laterales, para colocar ese perfil metálico y encajar a nivel horizontal, a nivel vertical, el panel aislante. Entonces queda rematado con un perfil metálico y por ahí no entra humedad y queda perfectamente sellado. No confundirlo con el perfil de arranque, que veis que es muy parecido, ahora lo veréis en la diapositiva, pero fijaros que el plegado es diferente. El plegado de perfil de arranque va por plano y va paralelo al de atrás y el de perfil lateral pues tiene un quiebre hacia adentro para recibir el resto de morteros que recubren todo el sistema. Aquí veis un dibujo de un perfil lateral también, ya colocado con su impermeabilización por detrás, etcétera, etcétera. Perfiles de coronación también existen, son metálicos, se colocan en rehabilitación habitualmente cuando el sistema remata, por ejemplo, al final, arriba del todo de la cumbrera del muro, ¿no? Un muro que tiene a su piedra que cubre, digamos, el remate, hace el remate superior. Entonces, y le vas a poner 100 milímetros de espesor de aislante, pues para evitar, para darle ese vuelo y generar ese goterón, pues se coloca ese tipo de perfil también, que existen y funcionan y tienen que ser muy de uso común para ese tipo de soluciones, cuando es una rehabilitación y queremos cerrar el sistema por arriba. Aquí pongo importante este color así lila, porque eso es una cinta expansiva que hace que sella el sistema a la humedad. Aquí en todos los encuentros entre diferentes materiales siempre lo proponemos, siempre proponemos una cinta expansiva o cinta selladora, que es la que os muestro a continuación. Es una cinta que va comprimida, tiene un lado adhesivo, ese lado adhesivo lo coloco donde vaya a ir el encuentro entre diferentes materiales y ya atraco sobre esa cinta comprimida porque tarda bastante tiempo en expandirse. Antes de que se expanda, la atraco sobre el material que vaya a colocar y me hace de selle, no es más que eso. Un perfil esquinero es la que monta la arista, robustece la arista, la hace más fuerte, más duradera. Remate perfil ventana. Otro perfil metálico, perdón, de PVC y una malla con una malla que se integra en la malla conjunta de todo el sistema. Aquí veis un montaje ya realizado donde podréis ver el perfil esquinero por un lado con la malla roja y luego el perfil remate ventana con la malla lila y veis un poco la sección cómo está construida. No tiene mucho secreto y aquí pongo otra vez importante el sello la cinta selladora, esa cinta expansiva que la colocaré en el perfil metálico y cuando vuelva por la jamba con la placa aislante, pues la atracaré sobre esa cinta y esa cinta hará siempre fuerza y sellará el sistema para que no entre la humedad por ahí. Junta de dilatación, ya sabéis que las juntas de dilatación estructural de los edificios hay que respetarlas sí o sí, pues que sepáis que también existen perfiles que respetan esa junta estructural. Los perfiles goterón, que lo que te hacen es embellecer y darle más durabilidad para evitar escorrentías en la fachada.
Aquí veis también otro detalle en 3D de cómo se monta, no tiene mucho secreto. Hay una pestañita que lo que hace es un perfil oculto, o sea que no lo ves desde el plano de la fachada, no lo ves, pero te genera un perfil, una arista viva que por ahí evita que el chorreo del agua se vaya por el dintel. Del alféizar, pues es otro perfil también de PVC, nada, tampoco tiene ningún secreto, o sea, en el alféizar nuevo coloco ese perfil, en la parte esta roja de arriba significa que también es adhesiva, despego ese adhesivo, entonces coloco el alféizar que haya elegido, ya sea de chapa plegada, ya sea de piedra, de material sintético, lo que sea. Ya con ese adhesivo y tengo un fuelle, hago también estanco todo el sistema para evitar que el agua entre medio del alféizar nuevo y el panel, o sea, el SATE, ¿no? La construcción del SATE. ¿Qué más? El refuerzo general del sistema, la malla, esta malla que os he comentado antes, que es fundamental en todo si hablamos de SATE. Os pongo otro vídeo rápido, esto dura 1 minuto y medio, creo. Un par de minutos, perdón. Instalación de la malla de refuerzo, importante. Aquí hicimos ensayos y os lo mostramos para que seáis conscientes de lo importante que es de colocarla y colocarla en su sitio. Hay una forma muy sencilla de hacerlo, que es peinando la primera capa del mortero base. ¿Vale? Aquí veis que tiene que estar en medio. Una forma fácil. En primer lugar, la primera capa la voy a pasar un poquito más para adelante y lo veremos. Aquí es un segundito. Aquí veis un poco los 4 pasos. El primero de la izquierda. Primera capa peinada con una llana de entrada a 45 grados más o menos. Una llana de entrada de 6-8 milímetros. Cuando ya está peinada, monto encima la malla. Colocar la malla encima de la capa peinada, o sea, en el monte que queda del peinado. Con un avión con una llana de ala ancha de 600 milímetros más o menos, intentar igualar, una vez que está puesta la malla encima, intentar igualar el surco con el valle. Por lo tanto, cuando yo igualo surco y valle, se me queda la malla encima de esa galleta de 3 milímetros, 2-3 milímetros de espesor, que será la primera capa del mortero base que recubre el panel aislante. No se aplasta, no se aplasta, simplemente se iguala hueco con monte, o sea, monte con valle, se iguala y por lo tanto garantizamos que la malla está en superficie en la primera capa. Como la malla está en superficie en la primera capa, la segunda capa de 2-3 milímetros tendremos esos 4 o 6 milímetros de espesor correcto de mortero de recubrimiento o de refuerzo. Aquí hemos hecho un ensayo de flexión para asegurar que esto es así, o sea que es importante que la malla que la malla esté colocada en medio. Y lo hemos hecho con una máquina de ensayo. Una máquina de ensayo que es de flexión, que veis que hay 2 puntos en la parte de abajo que están con esta flecha amarilla, izquierda y derecha, que son fijos. Y hay un punto que tiene esta forma circular que empuja a esa probeta. Esa probeta se deforma. Al deformarse se rompe, esa máquina detecta desplazamiento y esfuerzo. Hemos hecho 3 probetas, una sin malla, otra la malla colocada en superficie y otra la malla en medio. ¿Vale? Y la hemos sometido cada una de ellas a ensayos, a ese ensayo de rotura. Entonces, aquí podéis ver la primera probeta, que es la probeta que no llevaba malla, que ha roto a una tensión de rotura de 6 newton y una deformación máxima de 2 milímetros. O sea, se ha flechado 2 milímetros y una tensión de rotura de 6 newton. Si seguimos, perdón. Disculpad un momento, a ver si lo encuentro. Si seguimos con la siguiente probeta, que es una probeta hecha con la malla en superficie, tenemos que rompe también a 6 newton y se deforma 2 milímetros con la malla puesta en superficie, en esa galleta de mortero que hemos hecho de 6 milímetros. Y la probeta última, que la malla está puesta en medio, fijaros que el valor de rotura es el mismo, pero la deformación es 6 milímetros, o sea, triplica los valores de una probeta sin malla o una probeta puesta a la malla de una forma incorrecta. Por tanto, hablamos de que aumenta la formalidad un 300%. Es súper importante que esté colocada en medio. Y es una forma, una praxis, una ejecución muy fácil
como la que os comento del peinado de la primera. Y ya por último, este es el último vídeo. Aquí sale nuestro compañero que os comentaba, Juan Manuel, Juanma, hablando un poco de bueno, pues se muestra un poco de una forma muy rápida cómo se ejecuta un sistema Beverter Acoustic, que tiene como placa aislante una placa de lana mineral, con un acabado, en este caso el acabado es orgánico. Hablamos de orgánico, hablamos de morteros listos al uso, que será una de los topics que hablaré el próximo máster, que hemos dicho que es en 2 semanas. Aquí, como veis, Juanma está colocando lo que hemos visto, el perfil de arranque. Ha buscado ya con las herramientas apropiadas la horizontalidad de ese perfil. Está buscando la nivelación apropiada. Creo que no va muy fluido el vídeo. Yo voy a ir explicando un poco, es un resumen de todos los pasos que hemos explicado hace poco. Ha fijado mecánicamente con el tornillo de expansión adecuado el perfil de arranque. Está poniendo el perfil lateral también. Le está buscando la verticalidad del perfil lateral, que sabéis que luego se coloca en parte vertical. Ahora empezamos con pasando Beverter Base Plus, que son los adhesivos de los paneles aislantes. Está haciendo la aplicación en un punto. Podréis ver que está peinando. Está poniendo la capa de adhesivo en el panel aislante, también peinada. Esto hablamos de doble encolado. Aquí cuando el soporte tiene una planimetría perfecta, como es el caso. Veis que es un mortero un enfoscado con una planimetría perfecta. Por lo tanto, podemos utilizar el doble encolado porque aseguramos que todo el sistema se comporta de una forma espectacular, o sea, a nivel de resistencia mecánica. Está terminando de hacer toda la colocación del panel aislante. Insisto, esto es la placa lana de vidrio, lana mineral, el de vidrio. En este caso hemos dicho que arrancamos el SAT desde lo alto, no apoyado en cota cero, y aquí lo que ha hecho es primero colocar el panel, o sea, el perfil de arranque, colocar el panel de clima 34 y debajo lo que ha hecho a posteriori ha sido colocar el XPS que va por debajo del perfil de arranque. Aquí está haciendo un poco la reflexión de que cuando llegamos a un vértice de una ventana, de un hueco, pues que tenemos que hacer ese encaje de la placa aislante para evitar que luego se generen tensiones extrañas que puedan dañar el sistema. Está colocando ahora las espigas, en este caso al ser clima 34, por la densidad que tiene de 55 kilómetros cúbicos, tenemos que añadir a la espiga, tenemos que añadir un accesorio que se llama arandela 140, que es una arandela que tiene coge más superficie de sujeción, de fijación mecánica. Para este tipo de placas es bastante adecuado que se haga así. Y el siguiente paso que tenemos después de la fijación mecánica, pues es el recubrimiento del mortero de refuerzo. Bueno, ahora está colocando lo que son todos los perfiles. Ciertamente, antes de colocar el mortero de refuerzo, hay que colocar con este mortero, con este Beverter base, pues toda la perfilería que se ha decidido colocar. Ha colocado el refuerzo en las ventanas, o sea, en los huecos los vértices de los huecos. Ahora está colocando perfiles esquineros. Esto es un dintel. Ahora estará, veréis que dentro de poco, conforme tengáis el refresco de la pantalla, pues se está colocando el perfil goterón. También muy sencillo, o sea, se integra la malla en ese mortero base. Está colocando el perfil, ahora mismo el perfil remate ventana. Esto sella muy bien ese lateral o esa jamba contra la perfilería metálica existente. Y ahora sí está colocando ya la primera capa del mortero de refuerzo. ¿Veis que lo está peinando? Y ahora colocará la malla encima de ese monte. La dejará a tocar, o sea, no la trasteará mucho. Y pasará un avión sin embutir, sin chafarla. No la está chafando, ¿vale?
la está simplemente aligerándose, poniendo en surco con valle. Habéis visto que ha solapado la malla, los tramos de malla unos 10 centímetros unos encima de otro para buscar el conjunto de todo el paño, y ya una vez que haya endurecido, pues se coloca la segunda capa. No hay más secreto. El siguiente paso ya es el acabado que hemos elegido para mostraros, el acabado orgánico. Este va con un sistema, un regulador de absorción de fondo, con ese Beverten Primer. Es fundamentalmente trabaja como regulador de absorción del soporte. De esta forma el color es intenso. Cuando se pone el mortero orgánico por encima, pues no hay destonificaciones, porque toda la absorción es prácticamente la misma en todo el paño. Y luego a partir de ahí, ya lo último que queda es pues la aplicación del mortero listo al uso. En este caso, Beverten Advance M, que es un mortero al siloxano, una impermeabilización muy alta. De este detalle hablaremos en el siguiente máster, de todos los morteros listos al uso, y para que sepáis las propiedades que elegir para buscar la prestación que, bueno, pues que se pretende encontrar. Y por mi parte ya está. Disculpar porque he tardado un poco más de la cuenta. Daros las gracias por la asistencia, porque al final hemos tenido pues un público interesante en cuanto a número. Ahora Chris, lo que queda pues un poco responder a las dudas que hayan surgido en la presentación, y las que se puedan responder se responden, y las que no pues se podrá contactar directamente con la persona. Tenemos un par de preguntas solamente, Gonzalo. Una de ellas nos comentan: si el soporte es de plaqueta cerámico o tipo piedra artificial, ¿se puede colocar el SATE sin quitar las placas? Pues se puede colocar ciertamente, pero lo que sí que hay que garantizar, si hay capacidad de garantía de que esa plaqueta, esa piedra, está firmemente sujeta al soporte. Eso sí que es importante. O sea, no se puede colocar nada encima de algo que no tengamos garantía de que está con una sujeción grande. ¿Qué recomiendo yo? Pues rápidamente se puede hacer tenemos un servicio de detección de resistencia mecánica de soporte. Podemos ir con un laboratorio externo, hacer unas catas correspondientes y verificar si esa plaqueta está bien adherida. Si es que sí, se podrá hacer. Si hay alguna debilidad, pues entonces se tendría que eliminar. Vale, luego tenemos otra que nos comenta: ¿cómo se coloca el perfil de arranque cuando se trata de una fachada sobre un faldón de cubierta inclinado? ¿Se coloca inclinado o por tramos horizontales? Pues no interpreto muy bien la pregunta, pero yo entiendo que si el diseño arquitectónico tiene en cuenta esa diagonal, y pues yo respetaría la mía. Se puede colocar, al final lo que estamos haciendo cuando colocamos un SATE con placa, estamos haciendo un puzzle, es una especie de Tetris. Entonces tú puedes adaptarla a la geometría que te pida. Pues tú puedes cortar perfectamente hacer ese bisel en la placa para ir buscando la horizontal. O sea, simplemente biselar cada placa en el arranque para conseguir que las placas sucesivas vayan horizontales. Eso no hay ningún problema. Habría que respetarlo, entiendo yo. De acuerdo. Si te parece, hacemos un par de preguntas más y el resto las contestamos vía correo electrónico, ¿de acuerdo? Fraiscu nos pregunta: ¿con acabado cerámico la absorción de la plaqueta puede afectar al SATE? Sí, claramente. O sea, entiendo que la absorción de la plaqueta que se ha colocado como acabado, la plaqueta cerámica de acabado. Sí, si es muy porosa y por ejemplo, esa edificación está en Galicia, tenemos un problema, seguramente. Tenemos un problema. Ahora, si está colocada en Sevilla, pues no, ninguno. Porque que tenga absorción de agua puntual en momentos de lluvia o en una temporada de lluvia un poco más intensa, pues no pasa nada siempre y cuando esté en una zona climática seca. Pero si la zona climática es una Galicia, pues es un problema grave, porque tenemos una absorción y una humedad constante en la plaqueta que pueda llegar hasta dentro. Entonces no sería muy recomendable. Vale, y por último, Álvaro Gómez nos pregunta: si tenemos un suelo de diferentes pendientes e irregularidades, ¿cómo resolvemos el contacto entre la placa y el suelo? Y los posibles puentes térmicos entre placa XPS y suelo. A ver, repítemela porque no acabo de entenderla. Repítemela, por favor.
Dice, si tenemos un suelo de diferentes pendientes e irregularidades, ¿cómo resolvemos el contacto entre placa y suelo? Pues de la misma forma que decía cuando hablamos de la cubierta esta inclinada, que comentaba en la primera pregunta, creo que era. Hay que adaptar, como las placas aislantes se pueden cortar y se pueden mecanizar sin ningún problema, son muy eso es una labor muy sencilla. Habría que adaptar, a biselarlas de tal manera para adaptarlas a toda la irregularidad del soporte. Hay una posibilidad también de esas partes bajas para conseguir una línea recta o un plano más, digamos, más lineal, se puede rellenar con aislones, habría que ver el detalle también, pero bueno, en todo caso, las placas se pueden cortar, biselar y adaptarlas a esa irregularidad en el plano, en el encuentro entre cota cero y la parte vertical. Es una labor un poco más compleja, pero se adaptan, se biselan, siempre y cuando la siguiente placa que vaya por encima de ese bisel o de esa placa biselada, pues que tenga la horizontalidad adecuada para apoyarla encima y que sea recta, vamos, que vaya horizontal. De acuerdo, Gonzalo. Pues para no tratar de demorar más el webinar, el resto de preguntas que nos quedan las contestaremos vía correo electrónico y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Pues muchas gracias igualmente. Hasta la próxima máster, la sesión 2. Muchas gracias. Gracias a todos.